Dios les bendiga a todos en esta maravillosa mañana. Nos regocijamos en el Señor de poder estar en la presencia de Él, para engrandecerle, glorificarle y tener un culto más en este día maravilloso que ha creado el Señor, en este día hermoso donde nos alegramos y nos regocijamos. Saludo muy especial a todos mis hermanos. Les extrañamos, pero el placer de volvernos a encontrar en el día de hoy para engrandecer y glorificar el nombre del Señor. Saludo a toda mi familia, mi esposa, mis hijos. Cariño para todos. Les extrañamos y les amamos. En el día de hoy espero que estemos orando, clamando los unos por los otros, rogando por la salud de nuestra hermana Paola y de cada uno de mis hermanos que puede encontrarse en alguna dificultad. Por eso les saludo con mucho cariño. Y aquí donde estoy, siento que la iglesia está acá conmigo y que puedo con toda libertad traer la enseñanza que corresponde a este maravilloso día, a este maravilloso domingo. Oremos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por este maravilloso día que nos das, por la oportunidad, Dios mío, de engrandecer, glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Somos privilegiados, Señor, de poder, Dios del cielo, estar, Dios del cielo, en tu presencia para agradecer tu bondad y tu infinita misericordia, mi Dios. Clamamos por la salud, mi Señor, de mi hermana Paola, Señor amado, por su familia, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que se encuentran en casa, Padre Celestial, por cada familia, Señor, que congrega en la iglesia central, Señor amado, por cada uno de nuestros hermanos, Dios del cielo, Señor amado, que tal vez, Señor, no hemos podido comunicarnos con ellos o no podemos saber de ellos, Señor, pero donde quiera se encuentren, Padre maravilloso, por favor bendícelos, ayúdalos y glorifícate en sus vidas, Señor. Llénalos, Señor, de tu presencia, en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén. Vamos, hermanos, a abrir nuestras Biblias, gloria al Señor, en el libro de Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo número 6, teniendo en cuenta el versículo número 10, Mateo capítulo 6, versículo número 10, dice: a nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino, y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, quisiera que meditáramos bajo la temática aceptando siempre la voluntad del Señor. El ser humano por naturaleza es desobediente. Más en este tiempo donde las circunstancias son adversas y difíciles, cada uno quiere hacer como se hizo en el Antiguo Testamento, allá en el libro de los jueces, donde el tema de los jueces es: y cada uno hacía lo que bien le parecía, incluyendo en esa desobediencia aún los niños. Hoy quieren hacer lo que quieren. A los 7 años ya quieren ser libres y quieren hacer lo que les parece, ya inclusive tienen novia o novio, y eso es normal. Pero eso lo que a partir de Dios es lo que es anormal. Hacer lo que quieren y bueno, los padres muchas veces no pueden hacer nada porque legalmente ya son protegidos y no pueden ser corregidos. Por eso entonces ellos, que son tan inteligentes, aprovechan la situación y se valen de esa situación para hacer lo que quieren. Muchas veces, si no hace lo que el niño dice o la niña dice, entonces les hace pataletas, y hay quienes alcahuetean y quienes, a través de dejarles hacer lo que ellos quieren, lo que se hace es dañarles el corazón, y mañana ya no podrán ser corregidos. Mañana ya no tendrán entonces
lo que puede tener un niño cuando es corregido y cuando se le enseña que la autoridad son los padres y que tiene que someterse a esas autoridades porque le conviene en Dios. Muchos, por esa actitud de echar a perder sus criaturas, muchos hacen de sus hijos o de su nieto o de su nieta el ídolo, y eso hará que no solamente se pierda el niño, sino que se pierda también la persona que lo idolatra. El Señor nos dice como padres que el padre que ama a su hijo, como lo ama, lo corrige. Damos gracias a Dios que cuando Dios ha tenido que corregirnos, hemos aceptado la corrección, y eso nos hace aceptos delante de Dios, porque nos estamos adentrando a la voluntad de Dios. El hombre, para poder tener seguridad, bendición, tiene que traer la voluntad de Dios, y es lo que la gente no quiere. En esta pandemia escuché que un pastor de Barranquilla se declaró en desobediencia y que va a hacer culto y que va a hacer, y le quiero decir que la palabra de Dios me dice que yo tengo que someterme a las autoridades, porque si no me someto a las autoridades, entonces me voy contra Dios, y ay de mí cuando me voy contra Dios. Una persona así, en esa desobediencia, pues no puede estar predicando la palabra del Señor, porque ¿cómo la va a predicar si no está dando ejemplo de lo que de lo que son las autoridades, lo que hay que hacer? Donde esa persona contamine personas, lo meten a la cárcel, le cierran la iglesia y va a tener esos problemas. Nosotros lo hacemos de este medio y nos gozamos de poder hacerlo en este medio, y me gozo de poder estar con ustedes en este día, gloria al Señor, en obediencia a las autoridades y en obediencia a lo que estamos haciendo. Si definimos lo que es voluntad, se define que es el deseo o la intención de hacer lo que se quiere, y se expresa de una forma consciente. O sea, yo lo expreso cuando quiero hacer mi voluntad, lo expreso y hago mi voluntad. Como siempre hacemos lo que queremos hacer, a veces no lo medimos y se nos hace muy difícil entrar a que nuestra voluntad sea sujeta o sea sometida a una autoridad superior o a otra persona. Nosotros damos gracias a Dios porque en esta definición nos podemos entonces dar cuenta hoy de lo que ha hecho Dios en nosotros. Y es maravilloso poder entonces esbozar y poder testificar de lo que ha hecho Dios en nosotros. Porque cuando nos hemos rendido completamente al Señor, hemos entregado nuestro corazón al Señor, Él forma en nosotros y nos da a la aptitud, no actitud sino la aptitud, o sea que nos capacita y ordena nuestra conducta. Al ordenar nuestra conducta, entonces nosotros entramos en obediencia y entendemos que la voluntad de Dios agradable y perfecta nos conviene a nosotros, porque hay cosas que nosotros debemos entonces ver que hemos hecho la voluntad de Dios y Dios se ha glorificado, pero que cuando no hacemos la voluntad de Dios, entonces vendrá cosas funestas sobre nuestras vidas y sobre lo que nosotros hacemos. De ahí que agradar al Señor debe ser lo principal, lo esencial en nosotros. Y cada vez que vamos a hacer algo, que vamos a hacer un negocio, pidámosle a Dios si esa es su voluntad. Cuando entramos en la voluntad del Señor, agradamos a Dios, nos gozamos en Dios. Y al igual que Jesucristo tuvo que aprender obediencia, el Señor dijo: pasa de mí esta copa si es tu voluntad. Y lo maravilloso de esto entonces es que en lo que hacemos nos regocijamos y nos alegramos, y no es un sacrificio, y ni siquiera pensamos que es contra nuestra voluntad. El orar, el ayunar, el clamar, el hacer lo bueno, es la voluntad de Dios. Por eso cuando nosotros vemos que es la voluntad de Dios,
nosotros entramos en ese gozo, en esa alegría, porque para nosotros el orar o el ayunar no es un castigo, es un deleite. Y lo hacemos de corazón porque lo hemos aprendido. Hacer la voluntad de Dios, entonces, como punto número 1, hacer la voluntad de Dios, se aprende a hacer la voluntad de Dios, porque con la actitud que el Señor nos da, nos hace aceptos, nos hace entonces entender y comprender, así como entendimos las matemáticas, o entendimos la geografía, así como entendimos en todas aquellas materias que nos dieron en la educación secular. En cuanto a lo espiritual entendemos y conocemos que hacer la voluntad de Dios nos conviene a nosotros, porque si hacemos la voluntad de Dios, entonces Dios nos bendice, la hemos aprendido a través de la aptitud que el Señor nos ha dado, la hemos aprendido. Cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios, entonces morimos al yo. Ese cuento dirá, si tomamos entonces ejemplos como el apóstol Pablo, él iba haciendo su voluntad, esa era su voluntad. Él creía que estaba ayudando a Dios y que iba a hacer que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero no era la voluntad de Dios, y el Señor Jesucristo se lo hizo saber. Al hacérselo saber, le enseñó, o él aprendió, y el Señor le dio la aptitud de hacer entonces lo que Dios quería que hiciera, porque eso lo había preparado Dios desde antes de la fundación del mundo. Cuando hacemos morir el yo, entonces es que podemos aceptar que nuestra voluntad está sujeta al Señor, que nuestra voluntad le pertenece al Señor porque le pertenecemos. De ahí que el salmista dice en el Salmo 143, versículo número 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. La primera parte del versículo del Salmo 143, 10, la parte A. Mire lo maravilloso. Le pide a Dios que le enseñe a hacer la voluntad de Él. Recuerda que él está allá cuidando las ovejas de su padre, y él en su soledad pues hace lo que él quiere, pero le pide a Dios que le enseñe a hacer la voluntad de él, porque él es su Dios. Nosotros, sin siquiera darnos cuenta, nos adentró Dios en su voluntad. Y no se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios, no se nos hace complicado. Hay personas que están en el mundo y que quieren hacer lo que quieren, y es lo que entonces les va a traer consecuencias funestas. Mucha gente creció con nosotros, con mi hermano y conmigo, y se metieron en la drogadicción, se metieron a pasar droga en el aeropuerto y terminaron mal. Nosotros sencillamente fuimos caminando y sin saberlo, porque no sabemos que Dios nos había escogido. Dios nos ayudó y nos guardó, y hasta hoy estamos en bendición porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Ellos hicieron su voluntad y están allí mal, viejos, deteriorados, con enfermedades. Nosotros estamos engrandeciendo y glorificando a Dios porque esa era la voluntad de Dios. No que no fuera la voluntad de Dios que ellos fueran personas como nosotros, pero como no quisieron, porque estaban haciendo su voluntad. Así que enséñame, dice el salmista, a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y en la segunda parte del versículo, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Y lo maravilloso es que esa voluntad de Dios es la que nos enseña, nos guía, nos lleva, nos guía hacia la rectitud, porque esa es la voluntad de Dios, el ser recto y hacer lo bueno. Nuestros padres nos lo trataron de inculcar y nos lo enseñaron en la capacidad que ellos tenían. El Padre siempre nos dijo que no le quitáramos nada a nadie y que lo que tuviéramos fuera de nosotros. Algún día él me abrazaba y me decía, como comentaba en una parte diferente, decía que él era feliz, que estaba feliz de que nuestra familia era una familia muy bonita, y que los esposos de mis hermanas, que nuestras esposas eran buenas personas, eran ellos buenos esposos, nuestras esposas buenas esposas, y que teníamos nuestras cosas, y tenemos que darle gracias a Dios por eso, porque eso nos guió a la rectitud. Mucha gente tuvo
como le digo, los que trataron con la droga tuvieron muchas cosas en un tiempo, pero ya no tienen nada, porque así como lo mal habido, pues no va a lucir. Así que en la voluntad de Dios nosotros vivimos y miremos lo contrario a lo que es hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor que cuando la gente no desea aprender, cuando la gente no quiere sujetarse a la voluntad de Dios, dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, o sea, en su parecer, en su voluntad, le parecen buenos, le parecen rectos, pero dice el Señor que al final son caminos de muerte. Esos son los que no nos convienen, porque si no hacemos la voluntad de Dios, hacia esos caminos es que entonces caminaremos. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, entendemos lo que entendía el salmista y nos guiará el Señor entonces por ese camino de rectitud. Y siempre haremos, aunque la gente diga que somos unos bobitos y que estamos haciendo cosas que la gente critica, pero sencillamente es porque no pueden sujetarse a Dios. En las empresas muchas personas pelean con sus jefes porque no quieren sujetarse. Empleados quieren que el patrón haga lo que ellos quieren, cuando el patrón es el patrón y él hace conforme a la voluntad de él, porque la empresa es de él. Y si nosotros queremos trabajar en una empresa, pues tenemos que sujetarnos al patrón de esa empresa. Por eso nosotros estamos en el camino del Señor. El Señor nos enseñó a hacer su voluntad y nos gozamos de hacer la voluntad de Dios, porque los logros que hemos obtenido hasta aquí han sido logros preciosos. En esta pandemia, en esta dificultad, si hacemos la voluntad del Señor, nosotros no sabemos hasta cuándo sea, pero lo que sí tenemos que entender es que en la voluntad permisiva de Dios está ocurriendo esto, porque Dios está tratando con el mundo, Dios está tratando con el impío, Dios está tratando con las potencias, y hoy podemos todos decir que aquí somos todos iguales. El multimillonario como la persona que menos tiene, somos iguales. Por ello, vemos que esa es la voluntad de Dios y está enseñándole al rico que aunque sea rico y que tenga muchas, que tenga pertenencias y que tenga muchas riquezas, sencillamente es igualito al que menos. Porque tanto al rico como al pobre le puede llegar esa pandemia. Así que nosotros le damos gracias a Dios, porque si andamos en el camino del Señor, pues hacemos su voluntad. Y en esa voluntad agradable y perfecta de Dios nos movemos, entonces tendremos los réditos, veremos los resultados maravillosos de hacer la voluntad de Dios. Cuando el evangelista Mateo escribe y que se hace la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. En el cielo se hace la voluntad de Dios y no es sacrificio para los ángeles, arcángeles, querubines y serafines hacer la voluntad de Dios. Les agrada hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Dios envía a un ángel, envía al arcángel a hacer una labor, él va feliz y gozoso de poder hacer la voluntad de Dios y ser ese siervo. Estar bajo esa cobertura de Dios entonces es lo mejor. Para nosotros estar en la voluntad de Dios es estar bajo su cobertura. Estamos entonces bajo su percepción, estamos bajo su grandeza, estamos bajo su gloria, y eso nos conviene a nosotros porque nosotros somos bendecidos por eso. Entonces, en esa primera parte del aprender, no se nos debe olvidar, porque somos hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Por cuanto somos entonces hacedores de la palabra del Señor, nos mantenemos como sea y en la situación que sea, nos mantenemos en la voluntad de Dios. Moisés se mantuvo en la voluntad de Dios, aunque le fue complicado, porque pasar un desierto con un poco de personas que tenían diferentes criterios, diferentes pensamientos, diferentes voluntades, es complicado poder entonces mantener un equilibrio
y mantener entonces a todos en el acuerdo. Quienes estaban en la voluntad de Dios solamente eran 2 y fueron los que pasaron a la tierra prometida. Y eso es complicado, porque mucha gente quedó a la vera del camino, y mucha gente quedará a la vera del camino sencillamente por hacer y pretender hacer su voluntad. Si yo quiero ser bendecido, si yo quiero ser prosperado en las cosas que hago, debo hacer la voluntad de Dios. Punto número 2. Cuando se aprende a hacer la voluntad de Dios, nosotros como hijos o como hijas nos deleitamos en hacer la voluntad de Dios. Allá en el Salmo 48 dice la palabra del Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Alabado sea Dios. Miren la bendición tan grande, hermanos, del gozo y la alegría del que hace la voluntad de Dios. Porque cuando hablamos de agrado, es algo que me gusta, es algo que no es sacrificio, es algo que en el hacer no se deleita. Y el salmista entonces dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El agradar, entonces, es agradar al que nos envía a hacer su voluntad, pero también somos agradados nosotros, nos agradamos nosotros de hacer eso que me mandan a hacer. Maravilloso es, porque recuerda al profeta que enviaron a un lugar y se fue para el otro. Dios entonces tuvo que enseñarle y le costó la cabellera. El aprendizaje, ese aprendizaje de hacer la voluntad del Señor. Mire lo que ocurrió y mire lo que pasó, por sencillamente no hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que fuera a Nínive a predicarle la palabra a esas personas que necesitaban de la palabra del Señor. Él hizo su voluntad y se fue para Tarsis, pero en el camino el Señor le salió al encuentro y tuvieron que tirarlo al mar, y por misericordia de Dios el Señor le envió un gran pez que lo echó dentro de sí y lo llevó a tierra, a la orilla del mar, para que fuera e hiciera la voluntad de Dios. Así que de todas maneras el pez, guiado por Dios, pues fue y lo dejó en Nínive para que él fuera e hiciera la voluntad de Dios. A regañadientes fue y lo hizo, pero los ácidos del estómago del pez le tumbaron la cabellera. Él no se iba a olvidar nunca por lo que aprendió de ahí en adelante a hacer la voluntad de Dios. Dios no quiere que sea así, pero hay momentos que tiene que ser así por la naturaleza del ser humano. Por ello, nosotros nos esforzaremos y que Dios nos ayude a hacer la voluntad del Señor. Esa segunda parte del versículo de hacer la voluntad de Dios tiene que ser sustentado por algo que es más profundo de lo que a veces entendemos. Y la segunda parte del versículo 48, Salmo 48, la primera parte entonces es de hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso cuando la ley del Señor, los mandamientos, estatutos, decretos, preceptos, están en el corazón nuestro, es lo que nos insta a agradar a Dios. Mire, verán, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El aceptar a Jesucristo es aceptar la obra de Dios y lo que tiene Dios como norma para que nosotros podamos ser hijos. En el libro de Juan, el Señor dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
mas a los que creen les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al ser hijos de Dios, aceptamos la norma que tiene el Padre para que nosotros seamos hijos. Por eso decía en la introducción que si nosotros no metemos al niño en la norma de la casa, más adelante no vamos a poder meterlo en la norma, porque va a ser más difícil. El árbol cuando crece, decían desde el principio los abuelos, la rama o el árbol que crece torcido, después de viejo no se puede enderezar. Dios a nosotros nos ha enderezado aún después de viejos, y eso es una gran bendición. Por tanto, nosotros tenemos que aceptar, y aceptamos cuando aceptamos a Cristo, aceptamos entonces, y en nuestro corazón están esos mandamientos y nos esforzamos por llevarlos a cabo. Los valoramos y le damos gracias a Dios porque esa normatividad entonces nos hace caminar, gloria al Señor, y nos hace entonces ver que a través del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, el Señor nos redarguye cuando hacemos algo mal y tenemos que entonces ir a suplicar perdón por eso que hemos hecho mal, porque es que los mandamientos del Señor están en nuestro corazón, porque sí, esa norma es el mismo Dios, y ese mismo Dios que está en nuestro corazón porque somos templo del Señor, entonces nos guía, gloria sea al Señor, a que hagamos esa voluntad agradable y perfecta del Señor a través entonces de su palabra gloriosa, porque en lo que nos guiamos nosotros no lo hemos visto, lo sentimos y nos regocijamos y nos gozamos, y en el ayuno nos regocijamos, en el cántico nos regocijamos, nos alegramos, en cada petición sabemos que el Señor nos está escuchando, y aunque no lo veamos, lo maravilloso es eso, que dice el Señor que es bienaventurado el que cree sin ver, es bendecido. Nosotros somos bendecidos por eso, sabemos y conocemos de las bendiciones de Dios por su bondad y su misericordia. A veces tenemos que pasar pruebas y dificultades en esa voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios. Mire, hermanos, esto que está ocurriendo y esto que usted está pasando con dificultad, tal vez damos gracias a Dios que por lo menos dejan salir un día por medio aquí en la capital. Gracias a Dios por los hermanos del campo, que los hermanos del campo tienen como más libertad, gloria al Señor. Aquellos que viven en la finca o viven en un pueblo pueden salir hacia el campo, pueden caminar por la carretera, bueno, pueden hacer algunas cosas que nosotros no podemos hacer, porque si usted sale tiene que salir con tapabocas, con gafas, tiene que salir con cachucha, con una chaqueta, cuando viene tiene que quitársela, echarle cosas y hacer cosas para no contaminarse, y lo hacemos, gloria al Señor, porque así tiene que ser y lo hacemos, gloria a Dios, porque entendemos que es la voluntad de Dios. Si no hubiera sido la voluntad de Dios, pues no había nada, esto ya se hubiera acabado, pero Dios está tratando y nos está enseñando, y nos está enseñando entonces a engrandecer y glorificar su nombre y a prepararnos para todo lo que vendrá. Así que damos muchísimas gracias a Dios por eso, pero dése cuenta y verá que en lo que respecta a Cristo, siendo el Hijo del Señor, siendo el Hijo de Dios, pasó, y Dios lo pasó por esas pruebas en la voluntad permisiva de Dios. Mire, el hacer la voluntad de Dios nos trae bendición, aunque por el camino tengamos que pasar ciertas cosas, al final es bendición. No, ser evangélico, ser creyente, ser hijo de Dios no es fácil, ser hija de Dios no es fácil, el evangelio no es fácil. Muchos son los llamados y pocos los escogidos por eso, pero nosotros que hemos sido escogidos, llamados y escogidos, para nosotros es una gran bendición entonces poder caminar en este camino maravilloso. El punto número 3 es: el hacer la voluntad de Dios me trae bendición. Jesucristo es nuestro modelo de voluntad, y aunque le costó, le dolió, lo hizo por amor a nosotros y por obediencia a la voluntad del Padre. ¿Qué necesidad tenía el Señor de venir a sufrir? Pero por la voluntad del Padre, porque acuérdese lo que siempre Él dijo:
porque lo que odié mi padre, porque mi padre me dijo que hiciera. Él siempre estuvo en la voluntad de Dios. Por eso si Él nos dice algo, nos enseña algo como nuestro Padre, como nuestro hermano, como nuestro Señor, pues la bendición maravillosa que tenemos es que tenemos un modelo, que tenemos a quien imitar. Es precioso por eso. Cuando los hijos imitan a veces a los padres, ustedes consideran que hay familias que todos roban relojes, que todos son atracadores, que todos son borrachos, que todos son maldicientes. Hay una serie que dan y es La Fiebre del Oro. Hay una familia de esas, oiga hermano, todos son maldicientes, qué tristeza. Porque es el ejemplo del papá, de la mamá y los hermanos y los hijos y quieren lo mismo. Nosotros como siervos y siervas del Señor seguimos el ejemplo de Cristo. Y mire lo que dice la palabra del Señor al respecto en el capítulo 53 del libro de Isaías, versículo 10. Isaías 53, 10. Póngale cuidado a lo que va a ser entonces bendición, a lo que trae bendición. Por eso aunque tengamos que pasar un poquito, dice el apóstol Pedro, por un momento, por tribulaciones, al final va a ser bendición, porque vamos a estar gozosos y alegres por la eternidad. Quienes no lo van a lograr, quienes sencillamente se apartan a causa de la dificultad, no van a alcanzar esa victoria que nosotros estamos alcanzando. Y a nosotros, por hacer la voluntad de Dios, alcanzaremos esa victoria poderosa con Cristo. Él va delante de nosotros y va abriendo el paso como cantamos. Y dice así: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Y uno dice, ¿cómo? Sí, así dice la palabra. ¿Y qué es quebrantarlo? Hacerle doler y pasarlo por un molde. Pasarlo entonces por un molino. Quebrantarlo. Sujetándole a padecimientos. Dice que el Señor, a causa de los sufrimientos, aprendió obediencia. Y aquí, como un paralelo de eso del Nuevo Testamento, aquí en el Antiguo Testamento, está diciendo entonces sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, cuando haya, o sea, que ya ha pasado, dice que lo que quiso quebrantarlo y le permitió padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado de quién, o sea, por expiar ¿cuál pecado? El pecado nuestro. Al colocar su vida por nosotros en la voluntad de Dios, obtendría el resultado de bendición. Y yo que diga que la bendición entonces va hacia dos lados. La bendición de Él sujetarse, de hacer y de ser nuestro Salvador, y la bendición para nosotros de que Él, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra, pasó todas las necesidades que pasamos los hombres, pasó por toda esa sujeción y pasó por todos esos padecimientos, por ese quebranto, pero salió victorioso. Igual, a través de esa expiación, o sea, el pago del pecado por nuestros pecados, nosotros hemos sido bendecidos y estuvimos en paz con Dios, con el Padre. Pero ¿cuál es el resultado de ese quebrantamiento y de ese padecimiento, de ese quebrantamiento y padecimiento? ¿Cuál fue el resultado? El resultado entonces fue el mejor. Dice, por el pecado verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces somos bendecidos cuando nuestra sujeción está en Dios, o sea, cuando tenemos dependencia, cuando hacemos su voluntad, cuando nos dejamos entonces guiar
no en mi voluntad, sino en la voluntad de Dios, que es la mejor, que Él sí sabe y conoce el mañana, nosotros no, pero Él sí sabe el mañana. Lo que yo sí sé y lo que sabemos y hemos aprendido es que si hacemos la voluntad de Dios, el mañana será mejor. Que aunque veamos, porque permítame hacer un paralelo acá, no como los padecimientos de Cristo, pero sí lo que tenemos nosotros que pagar el precio. Cuando el Señor dice que todas las cosas ayudan para bien, es cuando nosotros en sujeción a Dios y en dependencia de Dios sabemos que aunque las cosas no parezcan buenas, ellas van a ser de bendición para nosotros. En este momento está siendo aprobada la fe de todos, del rico, de todos. ¿Qué es lo que ocurre entonces con nosotros? Como tenemos el conocimiento de Dios y tenemos la dependencia de Dios, nosotros entonces sabremos que el Señor nos va a sacar adelante, nos va a sacar en bendición. El Señor se va a glorificar, el Señor nos va a guardar, y nuestra oración y nuestro clamor es que el Señor nos guarde, que guarde nuestra familia, que guarde nuestros hermanos, que guarde los pastores, que guarde... Ese es nuestro clamor diario. Y el Señor lo va a hacer, solamente que está permitiendo esto para ver qué es lo que vamos a hacer nosotros. Nos ponemos entonces a gritar por la ventana, nos ponemos a zapatear allá en la alcoba, nos ponemos a hacer cosas diferentes, a engrandecer y glorificar el nombre del Señor, sabiendo que esto es su voluntad. No, sabemos que cuando salgamos de esto, saldremos más maduros, saldremos ya entonces tratados, saldremos entonces en bendición, saldremos entonces victoriosos. Y si otra cosa viene, ¿para qué fue que nos preparó el Señor? Para aquello que viene. ¿Y cómo tomaremos aquello que viene? Lo tomaremos de la misma manera que hemos aprendido en la voluntad de Dios. Aprendimos y hemos aprendido que es en la voluntad de Dios y que el diablo no puede hacer nada si no lo permite Dios. Por eso el mismo diablo está bajo la voluntad de Dios. Nada se ha caído de la mano del Señor. Por eso entonces veremos la grandeza y la gloria de Dios en medio de nosotros, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, ayudándonos, enseñándonos a vivir en familia. Habrá momentos difíciles, claro, habrá malos entendidos, habrá cosas que nos ocurrirán como familia, como pareja, como hijos, como familiares, porque no estamos acostumbrados a estar todo el día guardados en la casa, todo el día en la casa, todo el día y eso es difícil. Pero todo eso el Señor nos enseñará y nos lo hará comprender. Y esa es la victoria que vamos a obtener. Entonces, el hacer la voluntad del Señor nos trae bendición, aunque tengamos que pasar algunas dificultades. No nos va a hacer falta nada. Como estamos en la voluntad de Dios, no nos va a faltar nada, porque la voluntad de Dios es que no nos falte nada. Como punto número 4, al hacer la voluntad de Dios en lo que hemos aprendido, en lo que nosotros hemos aprendido a hacer la voluntad de Dios nos agrada. El agrado de hacer la voluntad del Señor nos lleva a bendición. El 4 nos dice que por la voluntad de Dios nosotros fuimos escogidos, separados, señalados para hacer la voluntad de Dios. Y el Señor nos ha enseñado que fuimos escogidos, que fuimos llamados. ¿Cuánta gente ha pasado por la iglesia? ¿Cuánta gente ha pasado por las iglesias? Y hoy no están en la iglesia. No es que no era la voluntad de Dios, lo que pasa es que no se dejaron guiar en la voluntad de Dios y salieron fue a hacer su voluntad. Hay gente que no encuentra la iglesia y pues están buscando la iglesia perfecta y no la hay.
no hay en ningún lugar ni en ninguna parte del mundo, en ningún país, por más adelantado que sea, no hay una iglesia perfecta. Y a veces el problema no es la iglesia, somos nosotros que queremos hacer nuestra voluntad. Entonces, como no se hace la voluntad de nosotros en la iglesia, entonces me voy, porque es que no hacen lo que yo quiero, no hacen lo que a mí me gusta. Doy gracias a Dios a los hermanos que se someten a la norma de la iglesia, a la voluntad de un concilio, porque al hacer eso se adentran en la voluntad de Dios. Personas que vienen y de donde venían hacían otras cosas, pero como llegaron a la iglesia, asamblea de iglesias cristianas, y la normativa es diferente, pues gloria a Dios porque la gente se sujeta y lo hace porque sabe que es la voluntad de Dios, y Dios los bendice, y Dios nos bendice. El libro de los Hechos, capítulo número 22, versículo número 12, dice de la siguiente manera. Hechos, si buscamos un momentico, el capítulo número 22, versículo número 12 del libro de los Hechos. Miramos la palabra del Señor para que comprueben, gloria a Dios, que la bondad, la voluntad de Dios siempre es maravillosa para nosotros. 22, 12. Dice a la letra: entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, hablando del apóstol Pablo, en su testimonio de conversión. Vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, reciba la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas la voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Maravilloso, ¿cierto? Tremendo, él venía haciendo su voluntad. Pero después de que Jesucristo tiene un encuentro con Jesucristo y empiezan a entender y a comprender lo que Dios quiere, lo dice con gozo y lo dice con alegría, testificando qué fue lo que le ocurrió y qué fue lo que le pasó y para qué fue que tuvo ese encuentro personal con Jesucristo. Y en esencia de todo lo que le ocurrió, recuerde que él quedó ciego y quedó con un impedimento para que se acordara de ese momento y no se le olvidara de ese momento. No que no veía, pero no veía bien. Pero así hizo la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es que para eso fue que lo llamó el Señor. O sea, el llamado que el Señor nos hace a todos es hacer la voluntad de Dios, y no es solamente en el apóstol Pablo. No, nosotros tal vez no estamos persiguiendo a nadie para meternos, no, pero estamos haciendo cosas desagradables delante del Señor, y entonces en su misericordia el Señor nos llama para hacer eso. Dice que fuimos escogidos para que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Y esa voluntad de Dios qué es? Hacer la voluntad de Dios, entonces es ser guiados por Dios y entender que para nosotros ya no es una locura, ni es un sacrificio, ni es nada contrario a una bendición hacer la voluntad de Dios. Dice para que oigas de su boca, y el apóstol fue llevado al cielo para escuchar personalmente del Señor lo que él tenía que traer para enseñarnos. Y esa bendición fue transmitida a nosotros. Allá en Efesios 1:9 dice que nos da el Señor a conocer los misterios de su voluntad, porque la voluntad de Dios es un misterio para mucha gente. Porque la gente dice: ¿y ustedes cómo hacen? ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Y ustedes cómo hacen para eso? ¿Y ustedes cómo hacen? ¿Y ustedes por qué? ¿Y usted? Pues haciendo la voluntad del Señor. Mucha gente nos pregunta que por qué nosotros somos ahora así diferentes, pues porque hacemos la voluntad del Señor, y eso es un gozo y una alegría.
Finalmente entonces decimos que todo esto ocurre y todo esto entonces es maravilloso para nosotros que hemos sido escogidos, que fuimos predestinados. No estamos hablando de una ciencia que se llama la predestinación, no estamos hablando de ser entonces destinados para hacer algo específico para el Señor, y es para que nosotros somos su alabanza. En Efesios 1, 11 y 12, dentro de lo que encierra, lo voy a parafrasear, por la voluntad, es por su voluntad, es por la voluntad de Dios que nosotros seamos alabanza. La alabanza entonces es que lo que hacemos y lo que decimos es referente a Dios, a su misericordia, a su bondad, a su grandeza, a su gloria. En esa voluntad de Dios nos movemos y en esa voluntad de Dios obramos. Por eso, si hoy estamos aquí, es por la voluntad de Dios. Si hoy yo estoy aquí, es por la voluntad de Dios. Si usted está ya escuchando, gloria al Señor, está oyendo esta palabra, es la voluntad de Dios. Así que en esa voluntad de Dios nos movemos y nos regocijamos, porque hemos sido entonces predestinados para esa alabanza. Fue por la voluntad de Dios. Nosotros ahora entendemos y somos entendidos por esa voluntad de Dios, porque entendemos, como dice Efesios 5:17, cuál sea la voluntad de Dios. Hemos entendido cuál es la voluntad de Dios, y aunque nosotros estamos caminando mal, el Señor enderezó nuestras sendas, nos hizo entender y comprender que íbamos mal, y nosotros lo entendimos y dijimos: ya no voy a hacer mi voluntad, sino voy a hacer la voluntad de mi Señor. Cuando yo dije: te acepto como mi único y suficiente Salvador. Desde cuenta que una oración tan sencilla hizo entonces que nuestro corazón cambiara, que nuestro destino cambiara, que las cosas entonces que estábamos haciendo cambiaran para que fueran diferentes y hoy podamos regocijarnos y alegrarnos. A pesar de lo que estamos pasando, nosotros entendemos que estamos en eso haciendo la voluntad del Señor, y que cuando Dios quiera esto se acabará. No antes ni después, cuando Dios quiere. Dios tiene ya todo, ya tiene todo hecho y lo tiene todo ya. El Señor lo determinó así, así será. ¿Quién estorbará al Señor? ¿Quién va a estorbar al Señor? Nadie puede estorbarlo en lo que Él va a hacer. Así que somos entendidos. Y la pregunta entonces del millón sería: ¿cuándo terminará esto? Porque la gente está terminando y entonces los médicos dicen: sí, ya va bajando la curva, ya va subiendo, cuando de pronto, no, que se subió. Después volvió y se subió. Porque no conocen, y le quiero decir, hermanos, que a pesar de que descubran la vacuna, esto seguirá. Ya están diciendo que se transmitirá hasta los animales, está transmitiéndose a los animales. Y es que la gente hoy le pone más cuidado a los animales que a los niños. ¿Y qué querrá hacer Dios con todo esto? Si Dios nos está enseñando un sinnúmero de cosas. ¿Cuándo se imaginaba la gente que por una pandemia de estas, hermanos, la economía se fuera para el piso? Usted sabe que es que digan, hermano, que el combustible, el petróleo no valga nada, que no vale nada. Había un combustible de un tipo de combustible que valía cero. Cuando estaba casi en $60, estaba en menos de $20. Que todo ha colapsado. ¿Sí? Cuando Dios determina algo, hermano, nosotros tenemos que entender lo que es Dios que lo determina, pero que a nosotros no nos ha faltado. Que Dios sea glorificado y que de una u otra manera estamos entonces en victoria, en bendición. ¿Hasta cuándo durará esta cuarentena? ¿Hasta cuándo durará la epidemia? Hasta que Dios lo permita. Y nosotros tenemos que ser sabios y tenemos que ser entendidos. El apóstol Pedro, en su primera epístola, el capítulo 3, versículo 17, para finalizar, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere. Dígalo conmigo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere,
que haciendo el mal. Pedro tuvo que sujetarse. Y lo que hoy escribe, lo que escribió y lo que hoy vemos, lo que hoy analizamos, lo que hoy escudriñamos del apóstol es sabiduría, es entendimiento. No es el mismo Pedro que negó a Cristo en su formación. No es el Pedro usado por el Señor, que aún la sombra de Pedro pasaba y sanaba a los enfermos, pero no era la sombra, ni tampoco era Pedro, era el poder del Espíritu Santo. Lo que hoy dice entonces lo dice por conocimiento propio y lo dice por experiencia propia. Si la voluntad de Dios así lo quiere. Siempre tenemos que tener presente, si la voluntad de Dios así lo quiere. Y si la voluntad de Dios así lo quiere, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Por eso démosle gracias a Dios, obremos conforme a la voluntad de Dios. No tenemos que ponernos a jalarnos el pelo, ni tenemos que gritar, ni tenemos que saltar, ni tenemos que ser tranquilos, tener templanza y decir: Señor, todo está en tus manos, y lo que está en tus manos todo saldrá bien, saldremos victoriosos y avantes de esta dificultad, listos y preparados, porque vamos a subir una escalera, listos y preparados. En cada escalón tenemos pruebas, en cada escalón tendremos dificultades, en cada escalón nuestra fe será probada, pero llegaremos al cielo. Así que, mis amados, doy gracias a Dios, entiéndalo, aceptemos la voluntad de Dios. Si aceptamos la voluntad de Dios, seremos bendecidos. Habrá prosperidad en nosotros. La primera, la prosperidad espiritual. De todo esto que ha ocurrido, tenemos, hermanos, ya usted no fue la misma persona que entró en la cuarentena. Cuando salgamos no seremos los mismos, porque hemos tenido tiempo de pensar, tenemos tiempo de meditar, tenemos tiempo de escudriñar la palabra, tiempo para orar, tiempo para ayunar, tiempo para clamar, tiempo para interceder, tiempo para anhelar la iglesia, tiempo para anhelar, reunirnos, tiempo para vernos nuevamente, tiempos para nuevamente estrechar nuestras manos, tiempo nuevamente para vernos, gloria sea al Señor, aunque nos veamos a través de esta circunstancia, por lo menos todas nos vemos. ¿Se imagina usted si no tuviéramos estos medios? Que todas fueran señales de humo. Imagínese nosotros haciendo hogueras, hermanos, para comunicarnos con señales de humo. Damos gracias a Dios por estos medios en los cuales nos podemos comunicar, porque así fue la voluntad del Señor. Dijo el Señor que vendría entonces, gloria sea al Señor, adelantos. A pesar de que muchos lo usan mal, nosotros lo estamos usando para la bendición, para compartir y para regocijarnos en el Señor. Así que, mis hermanos, le damos gracias al Señor. Gracias por usted estar, gloria sea al Señor, este domingo ahí en la línea de batalla. Recuerde, gloria sea al Señor, hermano, que podemos engrandecer y glorificar el nombre del Señor. Sigamos orando y clamando durante todo el tiempo, gloria sea al Señor, que tengamos la cuarentena, ya la aumentaron 15 días, pues sigamos adelante hasta que sea, gloria sea al Señor, la voluntad del Señor, hermano amado, en que todo sea arreglado, gloria sea al Señor. Aunque durará mucho tiempo, muchos años, esto permanecerá. Nosotros seguimos alabando y glorificando a Dios como si no hubiera ocurrido nada. Te damos gracias, Dios, por tu amor y tu bondad, por tu misericordia y tu grandeza, Dios. Bendice cada familia. Dios del cielo, Señor amado, que está en medio de nosotros, llénala de tu presencia, glorifícate y engrandécete como siempre lo has hecho, como siempre lo haces y como siempre lo harás. Señor, gracias porque estamos esforzándonos en hacer tu voluntad, Señor. El tiempo, Señor amado y bendito, es tuyo, mi Señor, y tú nos bendecirás, Dios del cielo, Señor amado, todo el tiempo que estemos resguardados, todo el tiempo que estemos en cuarentena, te glorificarás y nos llevarás, Dios del cielo, a tierra de rectitud, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Les recuerdo, mis hermanos, entonces, que el martes tenemos culto, gloria sea al Señor. El hermano Miguel llevará entonces la batuta, gloria sea al Señor, será quien dirigirá. Y él dice quién es el que está intercediendo, quién entonces va a ser el que trae, gloria sea al Señor, la palabra del Señor, hermano. Y el día jueves, yo le pido, yo sé que me está escuchando nuestro hermano Henry,
El día jueves el hermano Henry traerá la enseñanza de la palabra del Señor. Y el domingo nuevamente, si el Señor nos lo permite, estaremos nuevamente encontrándonos, alabando y glorificando a Dios. Gracias por cada hermano que participa, gracias por cada familia que se da cita. Recuerde que el día sábado a los niños les están enviando nuestra hermana Angie y su familia, su esposito, lo bendecimos, le damos gracias a nuestro hermano Miguel, su esposita, gloria al Señor, que nos están mandando la enseñanza para los niños. Así que damos gracias al Señor. Yo estoy mandando esta misma enseñanza a la iglesia de Icononso, gloria al Señor, donde necesitan, hermano, porque inclusive el pastor no ha podido tener, se le dañó el teléfono y no tiene cómo comprar un teléfono para poder transmitirle a los hermanos o mandarles la enseñanza. Entonces se la estamos mandando desde acá, gloria al Señor. Así que estamos haciendo una doble función y de verdad que eso Dios lo ve y Dios nos lo va a bendecir. Hermanos, a todos los que han participado, a todos los que participan, a todos los que les corresponde, hermano, entonces la enseñanza. Gracias, hermano, por darse para el Señor. Gracias por hacer la voluntad del Señor. De verdad que nos regocijamos y nos alegramos de volvernos a ver. Les extrañamos y les amamos. Saludos de mi familia, de mi esposa, de todos mis hijos. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios porque Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno. Su misericordia es para con nosotros, grande en todo tiempo. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Cada vez que salgan, pónganse, hermanos, aditamentos que nos están diciendo. Seamos obedientes a las autoridades, gloria al Señor. Y con ello estamos haciendo la voluntad del Señor. Dios los bendiga, Dios los guarde. Mi placer de haber podido compartir con ustedes en este maravilloso domingo.